Muchas personas piensan que pueden ganarse el cielo haciendo buenas obras, pero la Biblia dice algo muy diferente. Leamos Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí el apóstol Pablo lo deja absolutamente claro. La salvación es un regalo. Mira las palabras, por gracia y por medio de la fe. La gracia significa el favor inmerecido de Dios. No es algo que podamos trabajar ni pagar. Es un regalo gratuito, ofrecido por el amor de Dios. Pablo también dice, no de vosotros. Eso significa que no podemos salvarnos a nosotros mismos con religión, buenas obras o esfuerzos personales. Ninguna cantidad de caridad, oración o asistencia a la iglesia puede borrar nuestros pecados. Y por si alguien todavía intenta añadir obras a la salvación, Pablo lo repite, no por obras para que nadie se gloríe. Imagina si la salvación se pudiera ganar con obras, entonces la gente podría presumir de lo santa que es o de cuánto ha hecho por Dios, pero en el cielo no habrá jactancia. Todos los que estén allí dirán lo mismo, fui salvo por la gracia de Dios, mediante la fe en Jesucristo. Esto es lo que distingue al cristianismo bíblico de todas las demás religiones. Todas las demás dicen, haz esto, sigue aquello, obedece estas reglas y tal vez serás salvo. El Evangelio dice, consumado es. Cristo ya pagó por nuestros pecados en la cruz. Todo lo que necesitamos hacer es creer en Él. Así que recuerda esto, la salvación no es un premio para los justos, sino un regalo para los culpables que ponen su confianza en Cristo. En el próximo estudio corto, veremos lo que la Biblia llama obras muertas y por qué no pueden salvarnos. No te lo pierdas. La Biblia habla no solo de obras, sino de obras muertas. ¿Qué significa eso? Leamos Hebreos capítulo 6, versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Y también Hebreos capítulo 9, versículo 14. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La Biblia llama obras muertas a todo esfuerzo humano para ganar la salvación. Son muertas porque no tienen vida, no producen verdadera justicia y no pueden acercarnos a Dios. Pensemos en esto. Dar dinero, ayudar a los pobres, asistir fielmente a la iglesia. Todas esas cosas pueden ser buenas, pero si las hacemos pensando que con ellas seremos salvos, se convierten en obras muertas. ¿Por qué? Porque ignoran la cruz de Cristo. Solo la sangre de Jesús puede limpiar nuestra conciencia y darnos vida nueva. Las obras muertas son como intentar pagar una deuda infinita con monedas falsas. Nunca alcanzan. En contraste, la fe viva en Cristo sí trae salvación. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, recibimos perdón, vida eterna y el Espíritu Santo. Y entonces, nuestras obras ya no son para ganar la salvación, sino fruto de haber sido salvos. Como dijo Santiago, la fe sin obras está muerta. Pero la fe verdadera produce obras vivas cuando son hechas con amor y gratitud, no para comprar el favor de Dios. Así que no confíes en tus propias obras muertas. Solo la fe en Cristo nos da vida eterna. Y una vez que somos salvos, las obras que hacemos ya no son para salvarnos, pues ya somos salvos, sino para servir al Dios vivo, que nos salvó por gracia. En el próximo estudio corto
veremos cómo la Biblia enseña que la justificación es por fe, no por la ley. No te lo pierdas. ¿Es la salvación por cumplir la ley o por fe en Jesucristo? La Biblia es clara. Leamos Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley. Por cuanto, por las obras de la ley, nadie será justificado. Y Romanos capítulo 3, versículo 28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. La justificación significa ser declarado justo delante de Dios. Y Pablo dice que esto no se logra obedeciendo la ley, sino únicamente por fe en Jesucristo. ¿Por qué nos sirve la ley para justificarnos? Porque la ley es como un espejo que muestra nuestra condición pecadora. Nadie puede cumplir la ley perfectamente. Santiago, capítulo 2, versículo 10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Basta un solo pecado para quedar condenados. Entonces, si confiamos en guardar mandamientos, tradiciones o rituales para salvarnos, terminaremos frustrados y condenados. Pero si ponemos nuestra fe en Cristo, somos justificados inmediatamente, no por lo que hacemos, sino por lo que Él ya hizo en la cruz. Aquí está la diferencia. La ley dice, haz esto y vivirás. El Evangelio dice, cree en Jesús y vivirás. La fe sola nos une a Cristo y nos reviste de su justicia perfecta. Así que la salvación nunca es un trato de 50 y 50. No es mitad obras, mitad fe. Es totalmente por gracia, recibida solo por fe. Así que no pongas tu confianza en la ley, porque la ley solo condena. Pon tu confianza en Cristo, porque la fe en Él justifica. En el próximo estudio veremos por qué las buenas obras no pueden salvarnos, aunque sí tienen un lugar importante después de la salvación. No te lo pierdas. Muchas personas dicen, soy buena persona, hago obras de caridad, trato de no hacer mal a nadie. Eso debe bastar para que Dios me acepte. Pero, ¿qué dice la Biblia? Isaías, capítulo 64, versículo 6 declara, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. La palabra de Dios nos enseña que incluso nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia delante de Él. ¿Por qué? Porque Dios es santo y perfecto, y nosotros, aun cuando hacemos cosas buenas, seguimos siendo pecadores por naturaleza. Imagina tratar de limpiar un vaso sucio con un trapo lleno de manchas. Lo único que haces es ensuciarlo más. Así son nuestras obras delante de Dios, contaminadas por el pecado, el orgullo o la intención equivocada. Esto no significa que las buenas obras sean malas en sí mismas. Lo que significa es que no pueden salvarnos. Hacer buenas obras no borra nuestros pecados pasados, ni compra el perdón de Dios. Si dependemos de nuestras obras, siempre estaremos en deuda, porque nunca serán suficientes. La salvación no viene por nuestras obras, sino por la obra perfecta de Jesucristo en la cruz. Él vivió sin pecado, murió en nuestro lugar y resucitó para darnos vida eterna. Cuando confiamos en Cristo, Dios nos ve justos, no por nuestras obras, sino por la justicia de Cristo imputada a nosotros. Después de ser salvos, sí hacemos buenas obras, pero como fruto de la fe y por gratitud a Dios, no como medio para alcanzar la salvación.
Como Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que no pongas tu confianza en tus buenas obras. Solo Cristo salva. Las obras son el resultado de la salvación, no la causa. En el próximo estudio veremos un ejemplo poderoso, el ladrón en la cruz, quien fue salvo únicamente por gracia, sin ninguna obra. No te lo pierdas. Algunas personas piensan que la salvación requiere una vida entera de obras, rituales y esfuerzo humano. Pero en la Biblia tenemos un ejemplo que derriba esa idea: el ladrón en la cruz. Leamos Lucas capítulo 23, versículos 39 al 43. Uno de los malhechores que estaba crucificado junto a Jesús dijo: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Y Jesús le respondió: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». El ladrón en la cruz no tuvo tiempo de hacer buenas obras. No pudo bautizarse, no pudo asistir a la sinagoga, no pudo dar dinero a los pobres, ni reparar el daño de su vida pasada. Estaba al borde de la muerte. Y sin embargo, en ese momento reconoció a Jesús como el Salvador y puso su fe en Él. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? Una promesa inmediata: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Este pasaje es una de las pruebas más claras de que la salvación es por gracia mediante la fe y no por obras. Si la salvación dependiera de hacer méritos, este hombre nunca hubiera podido ser salvo. Pero Dios nos muestra que la salvación no es cuestión de lo que podemos ofrecer, sino de lo que Cristo ya hizo en la cruz. El ladrón no pudo bajar de la cruz para hacer nada, pero recibió el regalo eterno de la vida con solo creer. Esto también nos recuerda que nunca es demasiado tarde. Mientras haya vida, hay esperanza para poner la fe en Cristo. No importa el pasado, lo que cuenta es confiar en Jesús como Señor y Salvador. El ladrón en la cruz nos enseña que la salvación no depende de nuestras obras, sino de la gracia de Cristo. Si Él fue salvo en el último momento, tú también puedes ser salvo hoy mismo al confiar en Jesús. En el próximo estudio veremos cómo el apóstol Pablo advirtió contra los falsos maestros que intentaban mezclar obras con el evangelio de la gracia. No te lo pierdas. El Evangelio de la Gracia siempre ha estado bajo ataque. Ya en tiempos del apóstol Pablo, algunos trataban de añadir obras humanas al mensaje de Cristo. Leamos Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Pablo no se anduvo con rodeos. Dijo claramente que añadir obras al evangelio es predicar otro evangelio. Y un evangelio diferente no salva. Los falsos maestros en Gálatas decían: sí, crean en Jesús, pero también guarden la ley de Moisés, circuncídense, obedezcan estos mandamientos y entonces serán salvos. Parece religioso, parece piadoso, pero en realidad es un ataque directo a la obra completa de Cristo. El problema de mezclar obras con la gracia es que destruye la gracia. Romanos capítulo 11, versículo 6 dice: «Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera, la gracia ya no es gracia». En otras palabras, o la salvación es un regalo gratuito o es un salario ganado. No puede ser las dos cosas.
Pablo fue tan firme que dijo, si alguien predica otro evangelio, sea anatema, es decir, maldito. Eso muestra cuán serio es este tema para Dios. No podemos añadir nada a la cruz. Cristo lo pagó todo, y nuestra fe debe descansar solo en Él. Hoy, todavía hay quienes predican que debes creer en Jesús y hacer buenas obras para salvarte. Pero la Biblia dice que esa enseñanza es falsa y peligrosa. El evangelio verdadero es simple. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos capítulo 16, versículo 31. No te dejes engañar por falsos evangelios que ponen la confianza en el hombre en lugar de en Cristo. Solo el evangelio de la gracia tiene poder para salvar. En el próximo estudio veremos la simplicidad del evangelio. Cómo recibir la salvación es tan sencillo como creer, entrar por una puerta o beber un vaso de agua. No te lo pierdas. Muchas religiones complican la salvación con reglas, rituales y requisitos. Pero la Biblia presenta el Evangelio de forma clara y sencilla. Juan capítulo 3, versículo 16 dice, «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». Y en Hechos capítulo 16, versículo 31, cuando el carcelero de Filipos preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta de Pablo y Silas fue simple. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El Evangelio no es complicado. No dice, haz 10 pasos, o cumple con todas estas leyes, o sé lo suficientemente bueno. El Evangelio dice, cree. Creer no significa solo aceptar que Jesús existió, sino confiar en Él de todo corazón como tu Salvador. Reconocer que no puedes salvarte a ti mismo y descansar en lo que Él ya hizo en la cruz. Jesús mismo usó ilustraciones sencillas. Dijo que entrar en el reino de Dios es como entrar por una puerta. Juan, capítulo 10, versículo 9. Es como recibir un regalo. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Es como beber agua viva. Juan, capítulo 4, versículo 14. ¿Qué tienen en común estas imágenes? Todas son acciones simples que cualquiera puede hacer. No requieren esfuerzo, dinero ni mérito. Así es la salvación, sencilla, accesible y gratuita, pero al mismo tiempo poderosa y eterna. Algunos creen que el Evangelio es demasiado fácil, que debería costar más, pero esa es precisamente la belleza de la gracia. Jesús ya pagó el precio completo en la cruz. Lo único que nos queda es recibirlo con fe. Así que no complique lo que Dios ha hecho simple. La salvación es por gracia, recibida únicamente por fe en Cristo. Esta serie nos mostró que somos salvos por gracia, no por obra, que las obras muertas nos salvan, que la fe sola nos justifica, que las buenas obras no pueden borrar nuestros pecados, que el ladrón en la cruz fue salvo sin obras, que falsos evangelios tratan de añadir requisitos y que el evangelio verdadero es sencillo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ese es el mensaje eterno de la Biblia. Gracias por acompañarme en estos estudios cortos. Si todavía no lo has hecho, confía en Cristo hoy y recibe el regalo de la vida eterna.